Y quiero invitarle que abra su Biblia en el libro de Cantares, capítulo 1, versículo 16. Cantares, capítulo 1, versículo 16. ¿Lo tiene, hermano? Aleluya. ¿Lo tiene, hermano? Dice así la palabra del Señor. He aquí que tú eres hermoso, amado mío, y dulce nuestro lecho. Oiga esto. Nuestro lecho es de flores. Amén. Dejémoslo hasta ahí. Eres hermoso, amado mío, y eres dulce. Y nuestro lecho es de flores. El comentarista bíblico, los estudiosos bíblicos, comentan de ese lecho de flores como en realidad una alfombra verde de pasto, una alfombra verde y además con ciertas flores, que probablemente era el lugar donde el amado y la amada se reunían, compartían. Y ese lugar tiene que ver mucho con el lugar de el reposo donde esos amados buscaban siempre para comunicar su amor. En la Biblia aparece en toda la Biblia el deseo de Dios de llevar a su pueblo a un lugar de reposo. ¿Se acuerda que el libro de los Salmos dice en lugares de verdes pastos? ¿Sí? ¿Se acuerda? En lugares de verdes pastos Él nos hará descansar. Como dando a entender que el deseo de Dios siempre es llevar a lugares de reposo a su pueblo. ¿Por qué? Porque desde el tiempo en que Adán y Eva pecaron, el ser humano perdió el verdadero reposo de su alma. Anda más en aflicción, anda más en angustias, anda más, el ser humano anda más en terribles depresiones de su alma, que porque el pecado nos hizo perder una condición que Adán y Eva tenían en el huerto. ¿Qué pena tenía Adán y Eva en el huerto, hermano? ¿Qué angustia tenía Adán y Eva estando en el huerto si lo tenía todo ahí? Si lo tenía alimentación, tenía protección, tenía un lugar seguro, tenía la presencia de Dios, y la presencia de Dios suplía toda necesidad para Adán y Eva. Pero cuando pecaron, salieron del huerto y ese reposo se perdió. De ahí que el ser humano, ya caído por causa del pecado, no puede vivir en reposo a menos que se encuentre con el que puede dar reposo a nuestra alma, y Él es Jesucristo, nuestro Señor. Dele un fuerte aplauso al Dios de los cielos. Por eso en este tema vamos a tratar de ver por lo menos tres puntos importantes. Primero, ¿qué dice la Biblia acerca del reposo del ser humano? Número dos, el reposo que le ofrecieron a Israel, porque a Israel le ofrecieron reposo. Y número tres, el reposo que le han ofrecido a la iglesia, a la amada del Señor. Que la Sulamita, la doncella de Cantares, nos da una idea de cómo era ese reposo, tan así que ella recuerda muy bien y entiende muy bien el lugar donde ellos se reunían, un lugar lleno de flores, un lecho lleno de flores. Ese es el lugar donde de una manera poética la Sulamita explica que ese lugar es un lugar especial para ella y es un lugar especial también para Dios. ¿Cuántos dicen amén? El creyente que no aprende
o no sabe dónde ir a encontrar ese reposo, hermano, lamentablemente estaría condenado uno a vivir toda la vida de aflicción de la tierra, a menos que logremos encontrar ese lugar donde está siempre el Señor, y el Señor hará descansar nuestras almas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Déjenme hacerle una pregunta. ¿Usted quiere encontrar un lugar de reposo? Levanten la mano los que quieren un lugar de reposo. Amén. Qué bueno, porque entonces este tema es para usted y para mí. Veamos en primer lugar, nuestro primer elemento es ¿qué es el reposo? ¿Qué significa la palabra reposo? Y eso lo encontramos en la Biblia. Fíjese que la palabra reposo viene de la palabra hebrea nuaj y significa descansar. Oiga esto, descansar, asentar, permanecer, estar quieto. Y a menudo esta palabra significa reposar después de un arduo trabajo o de un trabajo arduo. Cuando usted y yo trabajamos en lo secular, cuando nos toca fuerte, nos toca quizás a la intemperie del sol, del calor, del duro trabajo que usted pueda desarrollar en un momento. Hay momentos, hermano, en los que uno ya no aguanta y necesita un lugar de descanso, necesita un lugar de reposo. Y así como nuestro cuerpo se cansa, también el alma se cansa. Se cansa de andar en preocupaciones, se cansa de andar en aflicciones, se cansa de andar en angustias. Es por eso, oiga esto que le voy a decir, es por eso que mucha gente, animado o empujado por el diablo, hermano, a veces hasta quieren partir antes del tiempo de Dios. Es el diablo el que lo mete a una angustia de ese tipo, de tal manera que uno quiera salir de esa presión que tiene. También quiere decir, de este hebreo nuaj, quiere decir descansar de ataques de los enemigos. Oiga esto, hermano. ¿A cuántos les ha llovido a veces armamento del enemigo, hermano? Que parece que uno está de batalla en batalla, de lucha en lucha, de guerra en guerra. Solo los que encuentran el reposo de Dios van a poder experimentar lo que es descansar en medio de la batalla. Si usted no aprende a descansar en Dios en medio de las batallas del enemigo, hermano, nos quedaríamos sin fuerzas para seguir en la batalla. Nos quedaríamos debilitados, aunque el que encuentra el reposo entiende que la batalla es de Dios y que Dios va delante de nosotros. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dice esta palabra reposo también significa descansar de tribulación. Aleluya. El alma sin Dios es atribulada constantemente. El alma sin Dios es constantemente llevado hermano, a angustias y aflicciones. Por eso usted y yo necesitamos tener esa relación con Dios. ¿Para qué? Para que nos haga descansar. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dice también inclusive descansar al morir. Oiga eso. La palabra nuaj también quiere decir descansar al morir. Pero ojo con esto. Ojo con esto. Porque solo descansan los que murieron en Cristo. Eso es lo que dice la Biblia. Pablo les dice a una de las iglesias: no entristezcáis por los hermanos que acaban de morir, por los que acaban de fallecer. No se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. Vosotros tenéis esperanza, porque si tenemos a Cristo, el que muere en Cristo no está muerto, solo duerme, descansa, esperando su Salvador y su llamamiento para ir al cielo. Dele un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bienaventurados los que descansan en Dios, porque aún después de la muerte solo están descansando, esperando que Cristo Jesús venga por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero también nuaj quiere decir
descansar de preocupaciones. Oiga esto. Entonces el reposo que Dios nos ofrece es un reposo amplio. Un reposo, hermano, total, el que Dios nos ofrece. Vaya conmigo a Jeremías capítulo 6, en el verso 16, la escritura misma nos habla acerca de las invitaciones de Dios para entrar en el reposo. Jeremías capítulo 6, versículo 16, dice así. Gloria a Dios. ¿Lo tiene, hermano? Jeremías 6:16 dice: así dice el Señor, paraos en los caminos y mirad y preguntad por los senderos antiguos, ¿cuál es el buen camino? Y andad por él. Oiga esto. Y hallaréis, ¿qué? Reposo. Es la misma palabra. Reposo para vuestras almas. Pero oiga esto, hermano. Pero dijeron: no andaremos en él. Aleluya. Este versículo obviamente está hablando del pueblo de Israel. Del pueblo de Israel que múltiples veces el Señor les ofreció su reposo. Les ofreció su descanso. Les ofreció tener reposo en el alma. Ya dijimos todo lo que el reposo tiene. Reposo de nuestros enemigos, reposo de nuestras preocupaciones, reposo de nuestras angustias, reposo de nuestro trabajo. Ese es un reposo amplio, es un reposo total para nuestras vidas. Sin embargo, a pesar de que la oferta es única, a pesar que la oferta es tan amplia, hay mucha gente que no quiere esa oferta. No quiere ese reposo. Pregunta por los caminos. Pregunta cuál es el camino por el que debes andar y hallaréis reposo para vuestras almas. Pero ellos contestaron: no andaremos en él. Es muy probable que usted me diga: hermano, yo nunca he dicho esas palabras. Sí, hay muchas veces que las palabras no han salido de nuestros labios, no han sido dichas por nuestra boca, pero nuestras acciones lo dicen. Nuestras acciones dicen: Señor, no quiero, no tengo tiempo para ti, estoy muy ocupado, tengo mucho trabajo que hacer. No, eso no es para mí ahorita. Tal vez más adelante te voy a buscar, pero ahorita, viera, hermano, gracias por la invitación, pero fíjese que estoy muy ocupado. Entonces, aunque no digamos las palabras, no queremos andar en los caminos del Señor, nuestros hechos dicen que no queremos caminar en él, que no queremos andar en los caminos del Señor. Le damos la espalda y por eso andamos atribulados y angustiados en muchas cosas. ¿Por qué? Porque no recibimos el reposo de Dios. Para poder tener el reposo de Dios, tenemos que andar en sus caminos. Toque al hermano que tiene a la par y dígale: hermano, tienes que andar en los caminos del Señor. Aleluya. Si quiere reposo para su alma, necesita andar en los caminos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Muchos dirán: no, hermano, pero eso es fanatismo, eso es religiosidad, eso es pérdida de tiempo. ¿Desde cuándo seguir a Cristo es fanatismo? ¿Desde cuándo? Aleluya. ¿Desde cuándo seguir a Cristo es religiosidad? Si tú sigues una religión, estás siendo religioso, pero yo no estoy siguiendo una religión, yo estoy siguiendo a Cristo. Y Cristo es el único camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es a través de Él. De tal manera que si seguimos en una religión, estaríamos siendo religiosos. Pero si sigues a Cristo, estás siguiendo la vida. Y estás siguiendo el reposo
para tu alma. ¿Cuánto me están entendiendo? Bueno, entonces note por favor, no acontezca, sea con palabras o sea con hechos, no nos acontezca que nosotros le estemos diciendo a Dios, no queremos caminar en tus caminos. Tengamos cuidado con eso, porque es duro caminar sin Dios y sin esperanza. Amén, hermano. Bueno, ahora veamos que al pueblo de Israel le ofrecieron un reposo. Fíjese, en el pueblo de Israel le ofrecieron un reposo. El pueblo de Israel tuvo muchos días de reposo en su historia, pero donde podemos comprender mejor es cuando iban por el desierto. El día del reposo solo en el templo se trabajaba con los sacrificios y ninguna otra labor secular se realizaba. En el tiempo antiguo, en el tiempo de Israel, el Señor les puso varias figuras del reposo. Por ejemplo, les dijo que había que guardar un día de reposo. ¿Se acuerda usted? El día sábado. Había que guardarlo. Esa era una figura de lo que era el verdadero reposo. Además de eso, les dijo que cada 7 años, por ejemplo, fíjese, cada 7 años había que guardar un año. Esa es otra figura del reposo. Por ejemplo, trabajaban 7 años la tierra y la hacían producir, pero el día octavo, o el séptimo pues, ¿verdad? El séptimo día, trabajaban 6 años, y el séptimo año a la tierra y ellos mismos lo dejaban descansar. Fíjese, ese era un tipo de reposo. Pero hay un tercero todavía, y es que después de 49 años, el año 50, fíjese, el año 50 le llamaban el año del jubileo. Y en el año del jubileo, lo que ellos hacían era perdonar todas las deudas, reconciliarse con quienes se tenían que reconciliar. Y si alguien le debía algo a otro, el otro tenía que perdonarlo. Además, dejaban libres a todos los esclavos. Los dejaban libres para comenzar de nuevo su vida. Ese era el año del jubileo. ¿Cuántos me están entendiendo? Ese era otro tipo, otra figura de lo que es el reposo. De tal manera que a Israel le dieron varias fiestas. El reposo, el día de reposo, día sábado. Les daban el jubileo, les daban el año séptimo, y cada año hacían fiestas también. Tenían 7 fiestas cada año, y en esos días de fiesta ellos reposaban. La fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las primicias, del Pentecostés, la fiesta de, 7 fiestas, figuras del reposo. Pero era solo figura. Veamos unos textos para que nos ayuden a comprender lo que les ofrecieron a Israel. En Éxodo capítulo 16, verso 25 y 26 nos dice. ¿Lo tiene, hermano? Éxodo 16 dice, verso 25. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días los recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo. En él no se hallará. Quiero explicarle el contexto de esto. De lo que está hablando es del trabajo que Israel tenía cada mañana en ir a recoger el maná del cielo que había descendido a la tierra. De eso está hablando ahí. Usted recuerda que en el desierto no había tiempo para arar la tierra, porque se levantaba la nube y ellos tenían que empezar a caminar. Y además en el desierto, ¿qué se puede dar, hermano? ¿Qué se podía dar?
Si se quedaban un tiempo en un lugar, no podían sembrar, no podían regar, no podían cosechar, de tal manera que en el desierto la Biblia dice que les descendía maná del cielo todas las mañanas, todas las mañanas. Caía primero en la mañana un rocío de nieve, oiga esto, y después caía el maná del cielo, un estilo hojuelas de pan, era lo que descendía. Eso quiere decir que primero el Señor ponía el mantel blanco, aleluya, fíjese, ponía el mantel blanco de nieve y después hacía caer el maná del cielo. Qué maravilloso, hermano. Yo no sé si a usted le parece, pero qué rico comer así, hermano. Yo me sospecho que algunos desearían ese tiempo para no ir a trabajar. Aleluya. Pero no, nada de eso. Ya pasó ese tiempo. Israel anduvo 40 años en el desierto y cuando llegó a la tierra prometida, le dijeron: este es tu último año de maná. A partir de este año vas a sembrar, vas a trabajar y vas a cosechar. Y la tierra fue fértil y era fructífera los frutos. Pero hay tiempo donde Dios hace descender maná del cielo y hay tiempo para trabajar y ser fructífero. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, el texto que acabamos de leer dice que 6 días recogían el maná, salían a recogerlo, y dice: el séptimo no saldrás a recogerlo porque no va a haber pan allí. Te quedas en casa, figura de reposo, te quedas en casa buscando a Dios y ahí vas a tener maná. ¿Cómo hacían? Bueno, el día viernes que salían a recoger el maná, y fíjese que ese día el maná alcanzaba para viernes y para sábado. Algunos lo probaron, algunos dijeron: no, y si no me alcanza, dijeron, y entonces se llevaron un montón. Pero dice que el día siguiente se engulsanó y se perdió el maná. El que llevaba poco no le hacía falta, y el que llevaba mucho se le arruinaba, porque las medidas de Dios son justas. Las medidas de Dios son exactas. ¿Cuántos dicen amén? Y de hecho, si usted sigue leyendo ese pasaje, no lo lea ahorita, búsquelo en la casa. Dice que unos salieron a buscar maná el día sábado, el día de reposo. Salieron a buscar, ¿y sabe qué pasó? No hallaron nada. El Señor había cerrado la panadería allá arriba y no les cayó nada. Dios es exacto. ¿Puede levantar su mano conmigo? ¿Puede levantarla? Diga conmigo al Señor: Señor, gracias por tu provisión, porque tu provisión es justa y exacta. Si usted y yo aprendemos a caminar en el reposo de Dios, mire, hermano, no le va a hacer falta nada. No le va a hacer falta nada. Si aprendemos a caminar en los caminos de su reposo. Bueno, pero veamos otro versículo para seguir viendo el reposo que les ofrecieron a Israel. Acompáñame, por favor, Éxodo capítulo 23, versículo 12. Dice así la escritura, hablando de nuevo del día de reposo, pero concerniente al trabajo. Dice: 6 días, ¿qué dice, hermano? 6 días trabajarás y al séptimo día reposarás, para que descanse tu buey, tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Le está hablando a los israelitas, y los israelitas tenían bueyes, tenían asnos, tenían ovejas, tenían a veces criados, y el Señor les ordenaba que debían guardar un día para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, hermano,
Hay tiempo para trabajar y debe haber tiempo para buscar a Dios. Ese es el orden que el Señor está tratando de enseñar al pueblo del Señor. Allá lo hizo de esa manera, enseñándoles que por lo menos había de haber un día de reposo. Un día de reposo no solamente para descansar, sino un día de reposo para que buscaran al Dios de los cielos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? De tal manera que pecamos. Oiga lo que le voy a decir. Pecamos cuando no tenemos tiempo para buscar a Dios. Pecamos. ¿Por qué? Porque para todo hay tiempo, dice la Biblia. Eclesiastés dice que hay tiempo para todo. Hay tiempo para amar, hay tiempo para odiar. Eso no lo haga. Aleluya. ¿Verdad? Hay tiempo para trabajar, pero hay tiempo para buscar a Dios. Debemos hacer el tiempo. Cuando no tenemos tiempo es porque no nos hemos organizado bien. Inclusive a veces quizás no le hemos dado a Dios la prioridad que Dios se merece. 6 días, allá era día sábado. Entonces, ¿qué, hermano? ¿Tenemos que guardar nosotros el día de reposo? No, esa era una figura. Esa era una figura del Antiguo Testamento. Ya se lo voy a mostrar en el Nuevo. Nuestro reposo no es un día. Nuestro reposo es Jesucristo, nuestro Señor. Porque Él es el Señor del día de reposo. No, era solo una figura para hacernos comprender la importancia de descansar y de buscar al Señor. Bueno, un último versículo en cuanto a el reposo que le dieron o que les enviaron a Israel. Salmo capítulo 23, versículo 2. Salmo 23, verso 2 dice: en lugares de delicados pastos me harás descansar, junto a aguas de reposo. Oiga, junto a aguas de reposo me pastorearás. Fíjense que el anhelo de Dios siempre ha sido que el pueblo viva en reposo, que el pueblo viva en paz. Allá en el Antiguo Testamento usted se imagina, hermano, el desierto y las penurias y las aflicciones del desierto son una figura bien interesante de lo que es la vida en la tierra. Es una vida seca sin Dios. Es una vida dura sin Dios. Es una vida de aflicción sin Dios. El desierto refleja muy bien una vida difícil. Vivir en el desierto, hermano, en aquel tiempo y hoy, en este tiempo, sigue siendo igual. Con mucha dificultad, con muchas penas. Pero lo que el Señor quería mostrar es que aún en medio de esa escasez del desierto, de lo caliente del desierto o de lo frío, el Señor tenía cuidado de su pueblo. ¿Cómo lo hacía? Bueno, le ponía nube para que no se quemara. Le ponía columna de fuego para que no se muriera de frío en la noche. Le hacía descender maná del cielo para que no se muriera de hambre. Y la sed que nada en un desierto, en cuestión de horas, puede matar a cualquier persona. Un desierto, en cuestión de horas. Se puede deshidratar en cuestión de horas. Puede aguantar sin comer un par de días, pero sin agua. En cuestión de horas en el desierto se puede deshidratar. Por eso, además de que le mandaba maná del cielo al pueblo de Israel, la Biblia dice que una roca lo seguía. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han oído eso? Una roca lo seguía. Y la roca era Cristo, dice la Biblia, pero de la roca salía agua. En cualquier lugar donde iban del desierto,
la roca los seguía y la roca les daba agua para beber. ¿Cuántos dicen amén? ¿No le parece maravillosa la provisión de Dios en el desierto? Maravillosa. Porque que en aquel tiempo, hermano, hubiesen contenedores de agua que pudieran seguirlo a uno. En aquel entonces, ¿cómo? Pero la roca lo seguía y bebían del agua. De tal manera que el pueblo de Israel buscaba un reposo. Y ese reposo se iba a concretizar ese reposo cuando ellos llegaron a la tierra prometida. Para ellos, ese era su reposo. Pero no entendían que era solo una figura. El verdadero reposo para el alma no se encuentra en el reposo del cuerpo. El verdadero reposo del alma se encuentra en estar en la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén, hermano? Bueno, sigamos un poquito más. Ahí tenemos el reposo del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Veamos el reposo de la iglesia. En el libro de Hebreos, el autor define lo que es la diferencia entre el reposo del pueblo de Israel y el reposo de la iglesia. Y se afirma ahí en Hebreos, cuando uno lee Hebreos, se afirma que Josué en realidad nunca les dio el reposo que ellos esperaban. ¿Por qué? Porque solo era un tipo, solo era una figura. Por ejemplo, mire, Josué los metió a la tierra prometida. ¿Cuántos saben eso? Y Josué se encargó de repartir las tierras y le dio a cada uno del pueblo de Israel su territorio, les dio sus tierras por casas, por familias. La tierra era tierra que fluye leche y miel, de tal manera que era una tierra fructífera y todo lo que se sembraba ahí se cosechaba. Pero al paso de los años, cuando Josué estaba a punto de morir, ¿cómo estaba el pueblo de Israel, hermano? ¿Usted recuerda cómo estaba? Josué termina su vida diciéndoles: miren ustedes a quién sirven. Si sirven a los dioses de vuestros padres al otro lado del río, o a los dioses en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa, ¿qué? Serviremos a Jehová. En otras palabras, ¿qué había pasado con la vida de ellos en la tierra prometida? ¿Estaban en reposo? No. Estaban adorando otros dioses. Porque el corazón del ser humano que se aleja de Dios, aunque tenga la mejor tierra, aunque tenga la mejor cosecha, aunque tenga el mejor fruto de la tierra, no va a tener paz cuando se aleja de Dios. No se equivoque, hermano. No nos equivoquemos que porque Dios nos haya prosperado o abundado en los bienes, ya estamos en la tierra prometida. No, eso no es la tierra prometida. Eso es solo los viáticos para que llegues al cielo. Eso es solo para que te alcance en el camino. Porque tu reposo no está en esta tierra. Tu reposo está en el cielo, junto con Jesucristo, nuestro Señor. Dele un fuerte aplauso al Señor si se anima. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Aquellos les prometieron tierra, les prometieron cosechas, les prometieron abundancia, y ellos pensaron que ese era el reposo. Pero no, solo era una figura, solo era un tipo de lo que ellos debían buscar. Y por ejemplo, ¿los engañaron entonces? No, porque Abraham tenía claro lo que estaba buscando.
y fue antes del pueblo de Israel. En el libro de Hebreos, la Biblia dice que cuando Abraham buscaba a Dios, seguía a Dios, tuvo tiempo como para regresarse, pero no lo hizo. No lo hizo porque tenía su mirada en la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. De tal manera que Abraham no estaba buscando una tierra aquí abajo. De tal manera que Abraham no estaba buscando abundancia aquí, aunque era abundante su vida. Porque la Biblia dice que Abraham era un hombre riquísimo sobre la tierra. Entonces, ¿qué estaba buscando Abraham? Abraham estaba buscando la verdadera promesa. La promesa era junto con Cristo en el cielo. ¿Cuántos me están entendiendo? Hermano, déjenme hacer una pregunta. ¿Usted qué está buscando? Aleluya. ¿Qué busca? ¿Qué es lo que está buscando? ¿Está buscando algo aquí en la tierra? Le cuento, no es aquí nuestro reposo. Nuestro reposo es allá con nuestro Señor. Amén, hermano. No pierda el tiempo en buscar lo terrenal, porque lo terrenal se va a quedar. Lo terrenal es pasajero. Pongamos nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Vamos a ver el tercero. El tercer elemento dijimos que era el reposo de la iglesia. Veamos un versículo, Hebreos capítulo 4, verso 8 al 10. Este es el texto que le digo, donde Josué no les dio el reposo verdadero, sino una figura del reposo. Hebreos 4, verso 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, dice, no hablaría después de otro día. Porque el mismo Josué les dice que hay que buscar el reposo. Fíjese. Y dice el verso 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. ¿Cuántos dicen amén? Josué se encargó de explicarles al pueblo de Israel, les explicó que había un reposo más que buscar. Los invitó a buscar ese reposo. Por eso mucha gente no logró entender, del pueblo de Israel no logró entender lo que le estaba ofreciendo Josué, porque ellos pensaron que la abundancia de esa tierra era el reposo para ellos. Ellos pensaron que la prosperidad de esa tierra era lo que ellos estaban esperando. Pero Josué les dice, hay un reposo más. Y ese reposo se alcanza en Jesucristo. Lea conmigo, por favor, Mateo, capítulo 11, verso 28 al 29. Mateo, capítulo 11, verso 28 al 29. Por eso es que cuando Jesús viene, oiga esto, cuando Jesús viene, hace esta invitación de nuevo. Hace la invitación al reposo. Mire lo que dice. ¿Lo tiene, hermano? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando Jesús viene, su mensaje, que son las buenas nuevas, reconciliándose con el Señor, Él les explica que Él es el único que les puede dar reposo para el alma. ¿Cómo encontró al pueblo de Israel? Igual que habían pasado miles de años en aflicción, en angustia, con un imperio romano encima de su propia comunidad, de su propia sociedad.
con mayores impuestos, porque no solamente tenían impuestos judíos. Oiga esto, los judíos en su tiempo, cuando el imperio romano estaba sobre ellos, tenían dos tipos de impuestos: el impuesto romano y el impuesto judío. Jesús pagó el impuesto judío cuando mandó a traer a un pez que tenía una moneda. Él pagó el impuesto. Entonces tenía doble impuesto, y los impuestos casi nunca traen alegría al corazón de la gente. Aleluya. ¿Cómo se siente usted cuando va a pagar impuestos, hermano? Déjeme hacerle la pregunta. Perdóneme que le haga esta pregunta tan atrevida. ¿Cómo se siente? Ya viene. Ya hay que ir haciendo las declaraciones, el income tax. Y si no le dedujeron en el trabajo, le va a tocar pagar. Aleluyita. No trae mucha alegría los impuestos, pero hay que hacerlo, porque es la ley. No oí ningún amén, pero así es. Entonces, fíjese que ningún tributo, ningún impuesto a veces es de alegría. Y así estaba viviendo el pueblo de Israel, con limitaciones, viviendo en su propia tierra, ¿cómo no? Pero no podían hacer lo que querían. Los romanos habían puesto restricciones. No podían celebrar sus fiestas porque no les era permitido, por ejemplo, no todas las fiestas, porque no les era permitido reunirse la comunidad o el pueblo, porque normalmente una reunión de un pueblo que está como en cautiverio parece rebelión. Por eso muchas de las fiestas eran escoltadas por los romanos para que no hicieran otras cosas, no hicieran alguna rebelión. Entonces, ¿qué le quiero decir? Viene Jesús y el pueblo todavía no está en reposo, sobre todo porque se habían rebelado contra Dios. El verdadero reposo viene al alma cuando usted y yo le permitimos a Cristo entrar en nuestro corazón y que viva en nosotros, porque Él es el verdadero reposo. ¿Cuántos dicen amén? Allá en Lucas, no lo voy a leer, pero en Lucas 6 dice que el Hijo del Hombre es el día del reposo. De tal manera que el verdadero reposo que usted y yo necesitamos, yo no sé cómo le está yendo aquí en la tierra, pero si le está yendo difícil, hermano, nuestra única opción es encontrar el reposo en Dios. Es encontrar en Cristo el verdadero reposo para nuestras almas. Vamos a leer Filipenses capítulo 4, verso 7. Filipenses capítulo 4, verso 7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, oiga, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Se acuerda que Cristo vino a ofrecer una paz, hermano? ¿Cuántos se acuerdan de ese pasaje? Mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da. ¿Qué quiere decir eso? El mundo nunca puede dar paz, porque la paz que el mundo ofrece no es una paz real. La paz que el mundo ofrece es una paz condicionada. ¿A qué? Te doy un poquito de descanso, pero me das algo. Eso es como en muchos lugares del mundo que yo conozco allá por mi patria. Para poder vivir en paz hay que pagar. Y en muchos países, para poder vivir un poquito tranquilo, hay que pagar renta, hay que pagar impuestos,
hay que pagar tal cosa. Y así no tengas pena. No te vamos a hacer nada. No te preocupes. Te vamos a cuidar, le dice. Pero ese cuidado usted, si están de buenas. Y si no están de buenas, aunque haya pagado, le dan matacán a uno. Aleluya. Se va. ¿Por qué? Porque no es la verdadera paz. No es el verdadero reposo. Está condicionada a ser pagada. Está condicionada a que hagas algo. Está condicionada a un trueque. Yo te doy esto y tú me das esto. Pero la paz de Dios, hermano, la paz de Dios es, por eso dice, es la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sabe por qué? Porque es una paz que no se paga nada. Es una paz que Dios no te cobra. Lo único que quiere Dios para darte esa paz es que Dios esté en tu corazón. Que Él sea el primer lugar de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Que tu prioridad sean las cosas del Señor. Que Él sea el Rey de tu vida, porque el Rey de gloria va a traer la paz que usted y yo necesitamos. Dele un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. ¿Cuántos, hermanos, cuántos de los que estamos aquí reunidos no necesitamos la paz del Señor? Por supuesto que la necesitamos. Y esa paz solo la puede dar el Señor. Por eso Él dejó claro, no como la da el mundo. Porque el mundo no te puede dar verdadera paz. Pero el Dios de la gloria sí puede darte una paz eterna. Tan es así, tal es esa paz. Entonces yo quiero que usted vea, el reposo que Dios ofrece es una paz para poder vivir aquí también tranquilo. Él puede darnos una paz especial. No para no tener problemas, sino para que en medio de los problemas sepamos que Él tiene el control de todo y que Él va a hacer su propósito y su voluntad. Ahora, pero el reposo va más allá también para la iglesia. Y es porque Apocalipsis, mire lo que dice Apocalipsis, habla del reposo cuando estemos allá. Y dice, Apocalipsis capítulo 21. En el versículo 4, acompáñeme. Aleluya. Vamos a leer desde el verso 3. 21:3 dice así. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Cuántos dicen amén? ¿De qué está hablando aquí? Está hablando del cielo nuevo y de la tierra nueva. Está hablando de un nuevo inicio. Por favor, este texto no es el final de la historia. Este texto es el inicio de una nueva historia. No sé si me estoy dando a entender. Nosotros vemos a veces Apocalipsis como el final. Sí, es el final de este tiempo. Pero es el inicio de una nueva historia con Dios. Y como Dios es eterno, y nosotros seremos eternos también, entonces esto del cielo nuevo y tierra nueva solo es el inicio de una nueva historia con Dios. Ya no en esta tierra, sino en otra. Ya no en este cielo, sino en otro. Dice, hermano, hay otro cielo y hay muchos, hermano. Si Dios es creador
de los universos. Nosotros somos una ínfima parte de los universos de Dios. Apenitas mire, nosotros en esta tierra, en el universo de Dios, en los universos de Dios, somos como un grano de arena en el mar. La arena del mar son los universos y nosotros apenas somos una arenita. Y aún así nos creemos más. Aún así el hombre se cree a saber qué. Pero dice que no va a haber lágrimas, no va a haber muerte, no va a haber llanto, no va a haber clamor y no va a haber dolor. ¿Le interesa ese reposo? ¿A cuántos le interesan ese reposo? Mire pues, que caminemos en la senda de Dios sin desmayar. Porque el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Este es el verdadero reposo de Dios. El verdadero reposo está en Cristo. Y Cristo, el verdadero reposo, nos lleva a un reposo celestial. Un reposo sin comparación, hermano. Algunos he oído yo, algunos creyentes decir, ay, a mí aunque me den una choza en el cielo. ¿Y quién le ha dicho que hay chozas allá? ¿Quién le ha dicho semejante cosa? ¿Quién le ha dicho que hay casitas así chiquitas? No, si las calles son de oro, hermano. De oro. Por eso es que no van a entrar no van a entrar. Porque quisieran arrancar un pedazo de las calles. Los mares son de cristal. Las puertas son piedras preciosas. ¿Cómo será ese lugar donde estaremos por la eternidad? Con cielo nuevo, con tierra nueva, con Dios como nuestro Padre eterno y Cristo como el esposo de la amada iglesia. Con razón la sulamita dice, Señor, el lugar de nuestro reposo es como un lecho de flores. Porque ella lo veía hermoso. Pero ¿será hermoso un lecho de flores de aquí a lo de allá? Sin comparación. Por eso, lo que nos toca hacer, hermano, es esforzarnos por entrar en el verdadero reposo que es en Cristo. Póngase de pie. Vamos a orar.